Si eres una persona joven como yo, seguramente esto te suene. ¿Por qué me encuentro desmotivado, como si estuviera estancado, como si estuviera perdido en la vida? ¿Por qué me encuentro sin un propósito, si he probado 1000 cosas y todavía no lo encuentro? Pues bien, yo también me he sentido ahí y sé que es una etapa frustrante, sé que es una etapa en la que no sabes por dónde tirar, pero ¿y si te dijera que realmente ya tienes un propósito y lo único que tienes que hacer es recordarlo porque está dentro de ti? Esto, cuando una persona dice que no tiene propósito, cuando una persona dice que se siente perdida, que se siente estancada, es porque sufre una desconexión brutal de sí misma y la idea en este caso es ir hacia adentro y recuperar este propósito, esta motivación. Y no tiene que ser nada muy grande, o sea, no tiene que ser algo gigante, no tiene que ser el propósito de mi vida, de me voy a dedicar a esto toda mi vida y no va a haber otra cosa. No, el caso es que el propósito, y es algo muy sencillo, por eso todo el mundo tenemos un propósito, es simplemente el siguiente paso que tienes que dar para conseguir lo que tú quieras. Y no me refiero a conseguir cualquier cosa desde el vacío, tiene que ir desde los 3 centros que he dicho siempre, que son amor, deseo y poder. Y voy a explicar estos 3 de nuevo una vez más para que quede totalmente claro. El primero, que es el amor, no es desde una emoción como tal, o sea, es una emoción que se siente también, pero es más bien un tipo de conciencia, un tipo de coherencia interna que tú tienes, que dices, a mí no me falta nada y yo voy a entregar desde el amor, quiero entregar, entonces esto va desde el amor, es ese nivel de vibración en el que a ti no te falta nada y dices, voy a entregar porque a mí me sobra y quiero entregárselo al resto de gente, no voy robando a la gente, sino que voy entregando. Ese es el amor, entregar desde el amor. Luego, por otra parte, tenemos el poder, que es el último vídeo que hice. En este caso, con el poder nos referimos a algo más de sentir que tú tienes el poder y tú tienes la certeza de que eres el dueño de tu realidad y la vas a cambiar a ti, como tú quieras. Es decir, la vas a moldar a lo que tú quieras. Porque tú eres el dueño, tú eres el rey, que de esto hablamos en el vídeo anterior. Tú eres el rey de tu realidad y por lo tanto la vas a modificar y lo vas a estructurar como tú quieras. Y para esto vamos a alinear mente, corazón y palabra. Y por último hablamos del deseo. El deseo tiene que ser algo que ansías realmente, algo que viene desde dentro de ti y no desde fuera para tapar alguna carencia. Es algo que realmente te fascina, que realmente quieres, que realmente tu alma vibra con ello. Tu cuerpo te dice que vayas por allá y todo tu ser te dice que es eso lo que tú quieres. Y yendo desde estos 3 centros, cuando vas desde el amor, desde el quiero entregar, quiero dar al resto del mundo, entonces por ahí vas bien. Luego, por otra parte, por el poder, la parte del poder, si realmente nosotros no sentimos que vamos a ser dueños de nuestra realidad, que no somos capaces de cambiar nuestra realidad, pues mal rollo, no vamos a conseguir nada. Y por otra parte, que este vídeo es donde lo quiero enfocar en el deseo, una vez que nosotros tenemos ese deseo, esas ganas de ir a por lo que queremos, que nuestra alma vibra con ello, pues es cuando vamos a ir hacia ello. Por ponerte un ejemplo, hoy es el día de mi cumpleaños, cumplo 29 años y este es un regalo que quiero dar. O sea, para mí este era mi deseo de hoy, el entregar todo lo que sé, todo lo que puedo ofrecer al mundo, a vosotros. Y me gustaría explicarlo de una forma en la que vosotros lo entendáis y que sea transformador. Entonces, para mí, pues bueno, hoy es el regalo que os quiero dar. Entonces vamos a hablar del deseo. El deseo lo han confundido muchas veces como con una vibración de bajo nivel, ¿no? Como si fuera una especie de necesidad o como si fuera algo lo cual nosotros no tenemos que coger porque es malo, porque lo han dicho muchas veces, ¿no? Desear es malo porque sientes que no lo tienes. No, es que no estamos hablando desde necesitar algo, desde la carencia, que eso sería la necesidad o incluso la avaricia para tapar algún vacío. Estamos hablando de algo más, estamos hablando de algo que viene de dentro de ti, algo que viene, que te mueve por dentro, que hace que hagas las cosas que no harías de otra manera, porque cuando tienes un deseo fuerte de hacer algo, cuando tienes unas ganas de aportar, unas ganas de hacer eso, porque es que todo tu cuerpo te lo pide todo de ti,
entonces vas a tener la energía y la fuerza suficiente para conseguirlo. Obviamente, como hemos dicho, tenemos que tener también, movernos desde el amor y desde el poder, pero si no tenemos un deseo, si realmente eso es algo que no vibra con nosotros, algo que nuestra alma y nuestro cuerpo nos dice, tío, ve por ahí, o tía, ve por ahí, entonces eso se va a disolver, o sea, eso no va a llegar a ningún sitio, o si llega va a ser de una forma muy lenta y con sufrimiento. Cuando hay deseo es que la energía, el movimiento que se te pone, las ganas de hacerlo son muchísimo mayores a cualquier otra cosa. Entonces nosotros hemos confundido muchas veces con esa necesidad de yo necesito esto o de yo por avaricia voy a coger esto, ¿vale? Pero estos son para tapar ciertos vacíos, ¿vale? Son vacíos que vienen de seguramente, pues puede ser nuestra infancia, puede ser ciertas carencias que hemos sentido cuando éramos pequeños, cuando nos hemos ido moviendo por el mundo, que tienen que ver con el ser vistos, de ser reconocidos y ver que somos capaces de conseguir X cosas, y cuando hacemos eso pues nos perdemos un poco, ¿no? Entonces el deseo en este caso viene después de cubrir esas necesidades, ¿no? Primero tenemos que cubrir esas necesidades de afectividad, ser vistos, o sea, todo eso es un trabajo interno previo que tenemos que hacer nosotros para que nuestro deseo no se vea impregnado por eso, ¿no? Que no se vea coartado, no se vea por alguna forma manchado por esas necesidades internas que tenemos, que son otra cosa muy diferente y hacen que nosotros creamos que eso es lo que queremos, pero realmente viene de una carencia. Y para esto hay una forma muy chula para poder ver, para poder saber si ese deseo es algo que quieres. Y es cuando tú lo visualizas, cuando tú cierras los ojos y te vives ese momento, ¿no? El estar, pues yo que sé, con la pareja de tus sueños, en la casa de tus sueños, con una salud perfecta, viendo cómo, si quieres tener hijos, cómo tus hijos juegan, no sé, en el parque, o ya te digo, esto es una de las imágenes que a mí se me vienen a la cabeza, ¿no? A lo que yo querría aspirar. Cuando tú cierras los ojos y ves eso, de repente sientes esa emoción, esa sonrisa, ¿no? Esa alegría. Eso es el verdadero deseo. Ese es el verdadero deseo que te dice, yo quiero ir por ahí, y es algo que a mí me mueve a conseguirlo porque es algo más grande que yo, ¿no? Es algo que realmente me expande, no es algo que me contraiga, no es algo de voy a coger de aquí, voy a llevarme todo para mí porque lo quiero para mí. Eso es avaricia. Eso es lo quiero porque lo quiero para mí, es avaricioso y no quiero compartirlo con nadie más. No. Con ese deseo lo compartes con el resto del mundo. Por supuesto, tiene que ser algo tuyo, o sea, algo que tú quieras. Pero vamos a hablar de los 4 propósitos que existen dentro del deseo, porque muchas veces confundimos ese deseo con la sensación interna que queremos conseguir nosotros, que nos produce ese deseo, ¿no? La emoción que nos produce tener eso, que ya puede ser pues paz, tranquilidad, el estar a gusto, etc. Muchas veces lo confundimos, o sea, eso no es el deseo como tal. Nosotros lo que queremos es la sensación interna que nos produce ese deseo. Entonces muchas veces lo que hacemos es intentar taparlo con otras necesidades, ¿vale? Y como queremos ser vistos o reconocidos, pues adoptamos ciertos roles, ¿no? Pues voy a ser más bueno para que sea visto, pues voy a ser más fuerte para poder llevarme la admiración del resto de gente, pues voy a ser X. Y entonces ahí es cuando realmente creemos que tenemos un deseo y viene de esa necesidad. Pero el deseo realmente no viene desde una fuerza como tal, viene desde el poder y querer conseguir eso porque tú lo estás gozando, o sea, lo estás disfrutando en cada momento. No hay ningún tipo de fuerza, no hay ningún tipo de obstáculo que te pueda frenar. Realmente es algo que tú quieres y es algo que lo disfrutas mientras lo consigues y es algo que disfrutas del camino. No tienes por qué tenerlo ya, sino que tú disfrutas del camino porque tú también vas desde el amor, desde esa parte en la que tú entregas al resto de gente, porque es algo que ya tienes dentro de ti y no te hace falta, pero aún así quieres conseguirlo. Es algo que yo quiero conseguir porque lo quiero para mí y lo quiero para que lo disfrute el resto de gente, y esa es otra forma también de hacerlo desde el amor. Como vemos, esto está entrelazado y no está peleado con ninguna de las otras dos, o sea, no son bloques separados, sino que los tres se entrelazan en sí mismos, el amor, el deseo y el poder. Porque también, si tú quieres ir a por ello pero no te sientes capaz de conseguirlo,
¿cómo esperas conseguir absolutamente nada si tú mismo no te crees capaz de conseguirlo? Es estúpido. Y cuando hablamos de todo esto, del deseo y del propósito, podemos ver que existen 4 propósitos diferentes o 4 formas en las que se mueve este propósito a través del amor, el deseo y el poder, ¿no? Y son en concreto 4, que el primero de ellos es el propósito del ego. Bueno, este término lo escuché en una de las mentorías que tuve, que me gustó muchísimo, que se llama el egopósito, ¿no? El propósito del ego, que es un poco el más carnal, el más materialista, el que te dice, yo quiero esto porque es algo que quiero para mí, que puede ser, por ejemplo, querer una casa o querer cierta pareja. Pero este propósito, o sea, este propósito que tiene el ego, es importante tenerlo, porque si no tuviéramos esa parte que al final es para nosotros mismos, porque somos seres humanos y somos seres egocéntricos y queremos ciertas cosas, si no tuviéramos eso nos perderíamos en el camino. Entonces tiene que ser algo que tú también quieras, o sea, ese es el propósito del ego, que es el que te dice que yo quiero conseguir esto y lo quiero para mí. Entonces ahí es cuando nos preguntamos qué sentido tiene para mí esto, ¿no? O sea, cuando tú te alineas con eso, con ese propósito, con ese sentido que tiene para ti, entonces te vas a mover hacia ello. Si no tiene ningún sentido para ti, pues al final es como, pues bueno, ahí lo tengo y ahí está, pero no es algo que me llene, no es algo que yo quiera como tal, ¿sabes? Puede ser pues a lo mejor un coche que lo compres para, yo que sé, impresionar a las chicas de la esquina, ¿sabes? Entonces es algo que no existe realmente para ti, no es algo que tenga un sentido para ti. El segundo propósito es el propósito del alma, ¿no? Es ese propósito, como ya he dicho, del deseo, del yo me quiero mover hacia allí, lo quiero, lo deseo con muchísima fuerza y por lo tanto voy a ir a por ello porque me vibra todo el cuerpo y quiero hacer eso y quiero conseguirlo. Es también en parte una energía sexual, ¿no? La energía creativa, la energía de yo esto lo quiero con toda el alma, entonces lo quiero, lo deseo y voy a por ello, me cueste lo que me cueste y voy a utilizar toda la energía que sea necesaria porque para eso está, ¿no? Para expresarlo. Es esa energía sexual, que es la energía más poderosa que tenemos, que ya haré un vídeo respecto a eso porque es algo súper importante y algo con lo que hay que trabajar también. Es una energía la cual se trabaja, se mueve y se transmuta. Este segundo sería el almapósito, ¿no? El propósito del alma, en este caso. También el egopósito, el propósito del ego, sería el que nos induce primeramente a dar el salto, ¿no? Al decir, pues esto lo quiero yo para mí, entonces voy a pegar el salto inicial. Pero el segundo sería el propósito del alma, el que te dice, todo mi cuerpo lo quiere, entonces vamos a por ello. Primero lo quiero yo, pero también lo quiere mi alma, lo quiere todo mi ser, entonces vamos a por ello. Y llegaríamos al tercero, que sería el polipósito, el propósito de nuestro entorno. Es decir, en qué se beneficiaría nuestro entorno de esto que quiero conseguir. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es conseguir el trabajo de mis sueños para ser feliz, porque yo me siento a gusto con ello, pues el entorno se va a beneficiar de ello, porque pues voy a ganar más dinero, voy a estar más contento, lo puedo repartir al resto de gente, puedo empezar a hacer más planes con mis amigos, puedo empezar a aportar más cosas a mi familia, si yo me quiero ir con mis hijos o me quiero ir con mi familia de viaje, puedo hacerlo. Es ese propósito en el que se beneficia al resto de gente y es algo que tú también quieres aportar al resto de gente, ¿no? Por eso digo que es importante el amor en este sentido, porque es algo que ya no solo te afecta a ti, sino que afecta al resto de gente, que afecta a todo tu entorno y a todo lo que nosotros queremos. Y ya por último llegaríamos a lo que sería el cosmopósito, ¿no? El cosmopósito es el propósito del cosmos, es decir, cómo se va a beneficiar todo el cosmos, el universo, si lo queremos llamar así, o sea, dependiendo de lo que nosotros creamos, pero bueno, cómo se va a beneficiar el universo o la Tierra o el planeta o que sea de eso que vas a conseguir tú, ¿no? Pues puede ser simplemente el hecho de que si tú tienes una casa y te sientes feliz y puedes aportar al resto de gente, el resto de gente lo que va a hacer es sentirse más feliz con tu presencia, ¿no? Entonces ya eso podría formar parte del polipósito, que ellos se benefician de ello, pero también forma parte del propósito del universo, ¿no? Tú lo que estás aportando es esa buena vibra, es ese sentirte bien contigo mismo, esa felicidad interior que va a hacer que a todo el mundo que toques, ya no solo tu entorno, sino todo el mundo que toques se beneficie de ello. Porque tú vas a estar en tu centro, vas a estar tranquilo con lo que quieres y con lo que quieres conseguir y por lo tanto lo que vas a hacer es que la gente se encuentre más a gusto contigo y vas a aportar una buena vibración al mundo. Entonces este es el propósito del cosmos, ¿no? En que se beneficia el universo
de lo que tú estás aportando. Entonces, como vemos, el propósito no tiene que ser algo como súper grande, súper imposible de conseguir y tiene que ser esto y no puede ser otra cosa, sino que tiene que ver con cosas más pequeñitas pero que realmente te vibren dentro de ti, que sea dentro de tu alma. Para ello también tienes que tener una intención, ¿no? ¿Con qué intención vas a conseguirlo? Que por eso digo lo del amor. Y luego también la capacidad de ir a por ello, ¿no? El poder. Entonces, cuando tú alineas estos tres, el amor, el deseo y el poder, entonces es cuando realmente ahí se transforma tu realidad. Y también dentro del poder quiero recalcar una cosa, que es al final que sí, tú te sientes capaz de conseguirlo y demás, pero no tiene que ser algo como una meta súper desmedida y súper alta, con unas expectativas muy altas, porque al final te vas a frustrar. Si no lo consigues te vas a frustrar. Y como hemos dicho antes, no es algo, o sea, tu propósito no tiene que ser algo que sea desde la frustración, que sea desde la fuerza, tiene que ser algo con lo que tu alma se mueva. Y tiene que ser algo que sientas tanto orgulloso de ti mismo como gozoso de hacerlo, ¿no? Tiene que ser algo gozoso, no tiene que ser algo frustrante. Entonces las 3 etapas para conseguir esto sería la primera de ellas, preguntarte el por qué estoy haciendo esto. O sea, y ahí es donde entran todos los propósitos que te he dicho, ¿no? El del alma, el del ego, el polipósito y el cosmopósito. El por qué estás haciendo esto y el para qué estás haciendo esto es el que te da la indicación de si ir por allí o si no ir por allí. Hay un test muy chulo, hay una forma de ver si realmente es algo que te vibra dentro de ti, que está dentro de tu deseo, porque tú lo que puedes hacer directamente es preguntarte 5 veces por qué y para qué lo quiero. Las primeras veces va a ser porque quiero ser feliz o porque quiero tal. La segunda vez va a ser, vale, ¿y por qué quieres ser feliz? O sea, tienes que darle una vuelta, preguntártelo 4 o 5 veces. Y ahí es donde va a salir tu propósito real, tu deseo real, por qué y para qué lo quieres conseguir. Y una vez que eso sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente atractivo para ti, ahí es donde está tu deseo real. Y es lo que digo, no tiene que ser una cosa muy grande, con una cosa chiquitita pero que realmente te mueva, es suficiente. Luego el segundo de ello es cuál es el siguiente pasito que tengo que seguir yo para conseguir lo que yo quiera. Es decir, si yo, por ejemplo, lo que quiero es tener el trabajo de mis sueños y quiero dedicarme a, pues como estoy hablando yo, cosas de propósito de vida, de conseguir tus deseos, crear tu realidad, etc. El primer paso en este caso sería, por ejemplo, hacer un guión de las cosas que yo sé y que no sé y que voy a hacer un vídeo, voy a grabar un vídeo de estas cosas, ¿no? Voy a hablar de este tipo de cosas. Ese sería el segundo paso. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y el último sería trazar un plan medible para llegar a tu propósito deseado. Si tú empiezas aquí y quieres llegar aquí, pues tienes que trazar un plan para llevarte de A a B. Y ahí es donde entro yo, si tú quieres, podemos trabajar juntos, puedo ayudarte a conseguir tu propósito de vida si tú lo quieres así. Y para ello, pues escríbeme aquí abajo en cualquiera de mis redes sociales para ver cómo podemos trabajar juntos y te puedo ayudar en tu desarrollo de vida y en tu propósito. Y para conseguirlo, trazar ese plan que nos lleve hasta ello. Y ya sin más, me despido. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado este pequeño regalito de cumpleaños. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.